Una sola chispa puede incendiar la pradera. Es la frase de Mao Zedong que inspiró en los años 70 a los terroristas del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico FRAP, organización que pretendió acabar por la fuerza con el régimen franquista y se lanzó a cometer atentados y asesinatos cuando todo el resto del espectro político se preparaba para un cambio pacífico. Gran parte de sus militantes fueron detenidos, muchos terminaron en prisión y 3 de ellos murieron fusilados junto a otros 2 de ETA, poco antes de morir Franco, cumpliéndose hoy, este 27 de septiembre, 38 años de ello. Sus protagonistas cuentan por primera vez en un documental ante las cámaras aquella historia hoy olvidada. Es la crónica, nos cuenta nuestro invitado de hoy, crítico cultural de Periodista Digital y director del documental José Catalán Deus, de una utopía sangrienta, de un proyecto imposible repleto de sacrificios, audacias y errores. Hablamos de este documental, de Una chispa en la pradera. Y qué mejor que nos lo cuente pues su director, José Catalán Deus. Bienvenido, José. Muchas gracias. Placer. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Hace 38 años, aquel 27 de septiembre. El 27 de septiembre justamente, bueno, yo estaba lejos de España. Estaba en Tirana, la capital de la República Popular de Albania, la que llamábamos el faro del socialismo, el único país europeo que seguía el maoísmo y el marxismo-leninismo radical. Yo allí era un poco embajador de alguna manera del FRAP y era profesor de español y era el que preparaba toda la propaganda a través de Radio Tirana. Entonces, figúrate, pues estuvimos allí toda la noche en vela y por la mañana estuvimos transmitiendo las primeras crónicas incendiarias contra los fusilamientos. Sí, porque precisamente aquel 27 de septiembre, pues 3 militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, pues fueron fusilados. ¿Tuvieron ellos que ver en esa... ¿Qué papel jugaron ellos en esa ola de violencia que había en esos años? Bueno, ellos estaban acusados de formar parte de 2 de los comandos armados que el FRAP formó en 1975 y que ese verano empezaron a actuar contra las fuerzas de orden público. En concreto, uno de los comandos asesinó a un policía armado y otro de los comandos asesinó a un teniente de la Guardia Civil, ambos casos en Madrid. Ellos estaban acusados de formar parte de esos comandos. Ellos habían sido sometidos a muy malos tratos en la Dirección General de Seguridad, habían firmado lo que les habían puesto y fueron sometidos a juicios sumarísimos en los que se aplicaron reglamentos y leyes, pues francamente que no tenían parangón en ningún país de entonces europeo, ¿no? Fueron condenados por procedimientos sumarísimos a muerte y fueron condenados 11 del FRAP y finalmente, fueron juzgados 11, fueron condenados 6 y fueron fusilados 3. Precisamente esos fusilamientos debilitan internacionalmente, sobre todo de imagen al exterior, al franquismo, pero tampoco coayudan a potenciar al FRAP, sí a ETA, pero no al FRAP. Sí. ¿Por qué se da eso? Bueno, efectivamente, pues una primera razón al compararlo con ETA es que ETA entonces ya gozaba de un apoyo popular bastante más importante que el que tenía el FRAP y además probablemente tenía a su cabeza y en la sombra ideólogos y personas con mucha capacidad política como para trazar un camino muy serio y muy fuerte. El FRAP se suicidó, se agotó en sí mismo. Cuando se lanzó a la lucha armada ya no tenía la fuerza de 2 años antes, estaba muy debilitado por la represión y fue como un canto del cisne, fue un acto de audacia suicida, es decir, ellos pensaban efectivamente, o pensábamos,
que éramos la chispa en la pradera, es decir, que bastaba un acto simbólico para que el pueblo se lanzara detrás de nosotros casi espontáneamente, ¿no? Y al final esa aura de mito, esa de la resistencia antifranquista, pues le queda a ETA y no le queda bueno, el FRAP lo que pasa es que claro, es distinto. ETA representaba el impulso independentista dentro del pueblo vasco, era una causa muy particular que podía seguir viviendo porque era auténtica realmente, ¿no? Aunque llevada por la violencia y el terror, mientras que el FRAP representaba la parte más radical de la oposición franquista en todo el Estado español, en toda España, pero una parte que lo que proponía al pueblo español era pues prácticamente meterse en otra guerra civil, es decir, hacer un levantamiento armado. Eso era una opinión muy minoritaria, no era compartida por nadie en la oposición, y entonces el FRAP, precisamente después de inmolarse, sus siglas se encontraron completamente aisladas y tuvo que desaparecer rápidamente. Y dentro del propio FRAP ¿hubo debate sobre eso? ¿Hubo gente que se... Bueno, ese es un gran debate todavía 40 años después, ¿no? Los dirigentes del partido dicen que consultaron y que dieron el paso teniendo en cuenta las informaciones que le venían de los niveles inferiores, ¿no? Realmente la inmensa mayoría de los militantes que yo he consultado piensan que no hubo consulta, que fue una decisión desde arriba sin examinar las condiciones objetivas y que poco más o menos se llevó a la gente al matadero, ¿no? ¿Es cierto que el FRAP nace en un piso parisino que era propiedad del dramaturgo Arthur Miller? Pues sí, casi es cierto. Hay algunas dudas, pero desde luego en un 80% puede ser verdad y en otro 20% estaba muy cerca. ¿Cuál es el año de nacimiento? ¿73 o 71? Se hacen dos fases, ¿no? La primera fase se forma el comité pro-FRAP en enero del 71, ¿no? Se ve que todavía no están las cosas maduras y entonces se forma todo un mecanismo para llegar al FRAP. Y ya es en el 73 cuando se forma el FRAP propiamente dicho, ¿no? En la reunión del 71 ya es de la que tiene lugar en un piso de apoyo en un piso que presta Miller, y si no es ahí en ese piso de Miller sí que vive Álvarez del Valle y algún otro dirigente, es decir que la formación del FRAP de alguna manera tuvo el apoyo de Arthur Miller. ¿Qué vamos a encontrar en el documental? Pues en el documental vamos a encontrar las memorias de una serie de personas anónimas, es de un grupo de personas que entonces tenían 20, 25, es decir, eran jovencísimos, ¿no? Y hoy ya son jubilados, tienen ya 60, 65, 70 y hasta más, ¿no? Entonces es el desfilar de toda una vida. Gente que después de aquello pues ha vivido siempre con ese recuerdo, pero lo ha vivido casi siempre de forma interiorizada, de forma un poco secreta y de forma a veces con muchísimos problemas, ¿no? de aceptación de lo que hizo entonces y de lo que pasó después. Y es por primera vez que se sinceran un poco y juzgan quiénes eran ellos y sus compañeros de entonces desde la visión de las personas experimentadas de hoy, ¿no? Tiene el valor de esa memoria de verdad, es como si fuera la tripulación de un barco ballenero que se reúne 40 años más tarde para recordar aquellas aventuras. ¿Tuvo mucho que ver en ese poco recorrido que tuvo el FRAP que haya sido herido de muerte el 5 de septiembre de 1971 con esa masiva detención de 36 de sus miembros? ¿Qué fecha me estás diciendo? Perdón? 5 de septiembre del 75. Detención de 35 de los miembros. Bueno, eso es una más. Es decir, al FRAP fueron miles las detenciones que tuvo, fueron cientos los encarcelados, fueron muchísimas decenas los condenados. Es decir, el FRAP era una organización mártir, es decir, caían continuamente los comités de dirección, las células, era un permanente activismo. El militante del FRAP era una persona que no pensaba nada más que en repartir octavillas, en proselitizar, en dirigir asambleas, en causar el máximo de protesta posible,
y la policía los terminaba deteniendo. La vida dentro del FRAP era corta hasta que te detenían. Que en el documental vamos a ver un elogio nostálgico de esos revolucionarios, entre comillas, o un examen de autocrítica. Bueno, ahí está la madre del cordero y eso es lo que tiene que decir cada autor, ¿no? Yo creo que la sociedad española no es muy hábil a la hora de valorar lo que ha ocurrido en ella y de asumir las situaciones en su claroscuro, en sus blancos y negros. La gente o es blanco o es negro, y eso también ha pasado mucho con los militantes del FRAP y con los que juzgan el FRAP, ¿no? Para algunas personas es curioso que cuando lo han visto han dicho, esto no se puede publicar, no se puede llevar a un festival, porque esto aquí la gente no se arrepiente de lo que ha hecho, ¿no? Por el contrario, estoy seguro que algunos de los que participaron en ellos y algunas personas radicales de hoy le va a parecer que es demasiado flojo y demasiado autocrítico y que presenta las cosas como son, es decir, verdaderamente es decir, no se pueden idealizar ni maldecir, es decir, es una cosa muy dialéctica, producto de una época que lo único que puede servir ahora es para que aprendamos de aquello y a nadie se le ocurra hacer cosas semejantes. Así que no encontraremos autocrítica ni perdón por bueno, los asesinatos de la organización. Por supuesto que al final del documental se coloca al mismo nivel todas las víctimas, las propias del FRAP y las que hizo el FRAP, las 5 que hizo el FRAP, y figuran sus nombres y su recuerdo al final del documental, que es mi responsabilidad. En cuanto a los que hablan, algunos sí consideran que lo hecho estuvo mal y lo dicen. Otros consideran que estuvo mal, pero por razones que no terminan de ser más allá de temporales o parciales y tal, ¿no? Y otros, desde luego, se muestran pues todavía se muestran todavía como si estuvieran entonces. Como si no hubiera pasado el tiempo. Como si no hubiera pasado el tiempo. Pero es que la idea del documental era precisamente esa. Cómo reflexiona gente que ha sido capaz de hacer aquellas cosas tanto tiempo después y cómo las ve. Entonces ha salido una selección natural, la gente que se ha ido prestando, al final son un abanico amplísimo de posiciones. Es decir, ¿cuántos asesinatos se pueden atribuir al FRAP? Exactamente, es decir, es 2 en Madrid y 1 en Barcelona. Son 3. Son 3 en el verano del 75, más anteriormente, en la gran manifestación del 1 de mayo del 73, la muerte en la calle, en enfrentamiento entre policías y manifestantes del primero que has nombrado, del inspector Juan Antonio. Es decir, en realidad son 4, si no me equivoco. Hay heridos graves también, varios, hasta un suboficial norteamericano de uno de los portaaviones que hacían escala en Valencia, pero muertos que yo sepa son esos 4. Y uno, realmente, el primero, el del año 73, no fue a propósito, no fue una acción premeditada en absoluto, fue producto de combates en la calle. El FRAP llevaba grupos de autodefensa para proteger la manifestación y cuando atacaron los policías, esos grupos les hicieron frente por primera vez desde el año 39 y en los enfrentamientos murió un policía, pero no estaba preparado. Escribió Josep Ramoneda que el FRAP era una escisión de tercera o cuarta derivada del Partido Comunista y era la viva muestra del aventurismo irresponsable y del infantilismo de izquierda. ¿Estás de acuerdo? Bueno, puede ser aceptable, pero ya sabes que los insultos en política y los denuestos son el pan nuestro de cada día. No, el FRAP es una cosa muy seria. El FRAP empezó en los años 60. Los fundadores del FRAP son personas muy capacitadas del Partido Comunista de España que rompieron con Carrillo y fundaron el Partido Comunista de España marxista-leninista en 1964. En el FRAP estaba uno de los políticos más importantes de la República, de la Segunda República, que era Julio Álvarez del Valle. En el FRAP su historia empieza, como digo, en el 64,
y dura hasta hoy día, puesto que algunos de sus militantes más insistentes siguen todavía formando, no ya con las siglas del FRAP, pero con las siglas del PCML, siguen todavía vivos y existentes. Naturalmente el FRAP confundía sus deseos con las realidades y seguía a Mao pensando que la sociedad española era como la sociedad china, una sociedad agraria, rural, donde los guerrilleros desde las montañas y por las calles iban a conseguir el apoyo de una sociedad hambrienta. Nos equivocábamos como se equivocaba toda la oposición, incluida la oposición de la que él forma parte, que no juzgábamos el grado de apoyo que tenía el régimen, que era superior a cualquier otro. El régimen, cuando termina, tiene mucho más apoyo que tienen sus enemigos. Eso, caíamos en ese infantilismo nosotros, pero en ese infantilismo caía todo el mundo y se demostró, y por eso la transición salió como salió, hubo que pactar, y fue gracias al FRAP y a su obra aventurerista que el régimen cayó herido de muerte en el verano del 75 y no pudo prolongarse algunos años como hubiera ocurrido de no haber ocurrido los fusilamientos. Es decir, los fusilamientos fue cuando el régimen se puso nervioso, empezó a actuar como si estuviera en los años 40 y montó tal escándalo en el mundo dijo, pero ¿qué es esto de fusilar a gente y tal, ¿no? Y eso fue lo que hundió al franquismo y potenció la alianza de la oposición con el franquismo evolucionista y hizo la transición de estos 40 años, gracias al FRAP. Cuando dices errores, podemos decir que dentro de esos errores está la utilización del asesinato como instrumento político que te hermana con el régimen al cual quieres combatir. Por supuesto, es el principal, es decir, es el principal desde mi modesto punto de vista y representándome a mí mismo. El asesinato es inconcebible, pero es que la violencia en general es inconcebible en la acción política. En aquellos tiempos no teníamos las posibilidades ni la información, ni eran una sociedad parecida. Cuesta trabajo pensar el grado de oscurantismo y de represión que existía. Pero en todo caso... No fueron los únicos. Estaba el Movimiento Ibérico de Liberación, estaba el Grupos Armados de Combate. Hubo muchísimos intentos. ETA. Sí, hubo muchísimos intentos. Yo creo que la lección principal es que la violencia debe ser absolutamente descartada. Por eso cuando hoy día hay gente que todavía coquetea con la idea, pues a mí me duele mucho, precisamente porque yo reconozco haber creído en ella y haberlo pensado. Y tengo que decir hoy, es mi obligación, de que estaba equivocado. ¿Cuándo rompes con el FRAP? Pues yo rompo con el FRAP en el verano del 76, después de 9 años dentro, toda mi juventud. Y rompo porque se producen las primeras escisiones y las primeras luchas internas entre una dirección que quiere seguir, que sigue viendo que todavía hay posibilidades revolucionarias, y unos importantes sectores de los cuadros medios que piensan que hay que cambiar completamente, ¿no? En esa escisión interna, cuando veo que nos empezamos a tratar a nosotros mismos como el enemigo y que unas facciones denostan a las otras y en fin, tiene lugar una serie de episodios desagradables que poco después llegaron incluso contra el atentado contra la vida de uno de los escisionistas que sale en el documental, es cuando ya definitivamente me convencí de que aquello había que abandonarlo, y lo abandoné y volví a España en el otoño del 76. Has contado con la ayuda inestimable de tu hija, de Eva. Ah, sí. ¿Qué aporta ella? Bueno, aporta todo. Si no hubiera sido por ella, no lo hubiéramos hecho, ¿no? ¿Fue difícil recomponer la agenda de aquellos años y dar con la gente? O sea, primero fue muy fácil y hace 3 años ya estaba prácticamente terminado. Pero luego la productora quebró. Estuvo mucho tiempo suspendido el trabajo, y si no hubiera sido por ella, que lo recuperó y lo terminó y lo ha editado y lo ha hecho, pues no existiría. Así que fíjate. ¿Crees, José, que esta obra puede sumarse a otra obra polémica de la cual hemos tenido noticias en el Festival de San Sebastián, como Asier y yo? No recuerdo el nombre del director, pero ese documental no lo he visto, donde el director se considera amigo de un etarra. Sí, pues yo creo que podrían parecerse, por lo poco que sé. Es decir, son intentos de reflexión, imperfectos, pero son yo diría que
los primeros hechos ni desde la condena absoluta ni desde la defensa. Es decir, son intentos de reflexión, en ese sentido son válidos. La sociedad vasca va mucho más atrasada, porque allí las cosas han sido diferentes, la sociedad española ha avanzado mucho, pero en este momento podría haber tentaciones de volver a idealizar la historia pasada, pensar que fue una historia de muy malos y de muy buenos, y es bueno que veamos a la gente de carne y hueso. Yo creo que en ese sentido se parecen y son necesarias. Luego la mía es muy pequeña por contribución, que no creo que vaya a tener mucho eco, pero el asunto era hacerlo y lo hemos hecho. En todo caso, no creo que Una chispa en la pradera pueda incorporarse a esa nueva mitología o nuevo relato que se intenta hacer de que eran héroes, de que no, en absoluto. fueron víctimas, como en una tragedia shakespeariana, fueron víctimas de esa situación. No creo que sea el caso de No, en absoluto. Yo no estoy de acuerdo con esa línea de interpretación. Creo que debemos asumir nuestras responsabilidades antes de pedir otras. Y creo que en esta línea se están pidiendo unas responsabilidades excesivas sin asumir las propias. Entonces yo creo que no está equilibrado. Yo creo que por ahí no se va a ningún sitio. No hay que confundir las cosas y hay que darle a la gente una información completa. ¿Cuándo podremos verlo? Pues lo estrenamos el 2 de octubre en la Cineteca de Madrid. Ya está el DVD, en esa fecha empezará a estar a la venta, se distribuye por internet. ¿En qué página? Pues se llama filmin.es y es una de las páginas importantes de la distribución de vídeo bajo demanda, y se va a poder comprar por 2 euros y se va a poder ver en casa tranquilamente. Luego se va a vender en Amazon la copia física para ser enviada, y en cuanto a su exhibición en las pantallas, pues eso ya es más complicado, y en las televisiones, ¿no? De momento las televisiones se llevan las manos a la cabeza, y los festivales, pues lo mismo, como el Festival de Valladolid, consideran que esto todavía no puede emitirse. Yo creo que se equivocan, yo creo que hay que emitirlo, pero la situación está así. Y en cuanto al cine comercial, pues los documentales políticos no tienen la menor salida. Bueno, pues José Catalán Deus, crítico crítico cultural, de periodista digital, crítico de prestigio. Un placer. Muchísimas gracias por venir a presentar Una chispa en la pradera, y a ustedes les dejamos con el tráiler, que lo pueden ver también en la web de Vimeo. Muchas gracias. La mejor prueba de la fuerza del FRAP es cómo se ha procurado ignorarlo, ¿no? El FRAP fue una organización de masas antifranquista. La única que mantuvo la lucha contra la dictadura sin concesiones. La segunda fuerza detrás del PC, pero sin ninguna duda. Es la historia de una propuesta política que no podía ser y que no fue. A mediados de los 60, cuando el régimen de Franco parece más afianzado que nunca, grupos de jóvenes radicales relanzan la oposición clandestina. En este último esfuerzo de lucha antifranquista destacaron fugazmente unas siglas: FRAP. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota pretendía acabar con la dictadura por la fuerza. Partidario de una república popular y federativa, el FRAP se lanzó a la lucha armada cuando toda la oposición se preparaba para un cambio pacífico. Muy alto, compañeros, que ya vengo. Vamos a hacer la revolución. A por todas, no sé, no, es decir, sí, vamos. Se decidió pasar a la lucha, a la acción revolucionaria directa. Era el momento precisamente, puesto que se adivinaba el fin de Franco y que había que impulsar esa lucha, ¿no? Su radicalismo casi suicida fue un fracaso. Durante la primavera y el verano del 75, sus precipitadas acciones armadas dejaron 3 muertos y varios heridos. La respuesta del régimen fue contundente. Centenares de sus militantes fueron detenidos y 3 de ellos murieron fusilados 2 meses antes de morir Franco. El franquismo se había dado cuenta que ese pequeño núcleo
de jóvenes y eran muy atrevidos. Nuestros muertos son héroes. Fueron no solamente los 3 camaradas fusilados, fueron muchos heridos y muchos años de cárcel. 300 detenciones en toda España. Resistentes antifascistas caídos en la lucha contra la dictadura fascista. A pesar de todo, el gesto del FRAP no fue inútil, y el fuerte rechazo a las ejecuciones contribuyó a aislar al régimen y evitar que se prolongara un franquismo sin Franco, propiciando una transición pactada. Fue una especie de revulsivo en aquel momento. Hizo ver a mucha gente qué era en realidad la dictadura franquista y qué es lo que se estaba preparando. Si no hubiese habido una resistencia fuerte, la transición no sé cómo habría sido. Fue el momento de mayor aislamiento y de mayor descrédito del franquismo en el mundo. Hemos dado lo mejor de nuestra vida, ¿no?, por una causa ideal y por tanto merecemos todos un respeto. Después de tanto tiempo, algunos de sus protagonistas cuentan aquella historia por primera vez ante las cámaras. Es un capítulo casi desconocido de nuestra época, la crónica de una causa idealista repleta de sacrificios, audacias y errores. Una experiencia que merece ser recordada.